ya sé que muchos venís obligados, pero no os arrepentiréis, Os prometimos, por lo menos yo prometí, cuando empecé la unidad aquella de los modelos del lenguaje, la mente cerebro, la mente y tal, os dije, mirad, yo de esto no sé. Soy familia del que sabe, pero no sé especialmente. Entonces, bueno, pues como soy familia del que sabe, y tenemos, no es genético el conocimiento, la transmisión del conocimiento no es genética, pues, y como Juan Pablo también está interesado en que en el último bloque de la clase de lingüística de primero aparece este tema de la psicolingüística y tal, hemos invitado a Antonio, que amablemente, gratuitamente y explotado como está por toda el área desde hace varios años, pues por el gusto de contároslo y el gusto nuestro de que os lo cuente, ha venido a comentaros el tema de los trastornos del lenguaje aplicados al conocimiento de las lenguas. Yo os decía a los de primero, creo que le comenté el otro día, que hombre, lo suyo de los trastornos del lenguaje es curarlos, pero además de curarlos, cuando no se pueda, o mientras que se curan, bueno, está que nos sirvan para aprender cómo funciona aquello que se ha estropeado, ¿no? Esto que nos pasa que hasta que no se nos rompe el coche no pensamos, ¿y qué es lo que le ocurrirá? Pues algo parecido creo que podemos hacer con el lenguaje los que no pensamos en curarlo. Entonces, bueno, pues nada, os lo presento. Es cuando buscáis en Google Benítez Burraco, sale él, no salgo yo. Es el que sabe, vuelvo a decir, y para nosotros es un honor, la verdad, que nos haga este foro. ¿Vale? Gracias. Bueno. Cuando se lo ganan. Los aplausos al final, si me lo he ganado, y yo creo que podría aplaudir por lo exagerada que ha sido, que yo creo que realmente se ha pasado. Bueno, yo venía, sé que soy... Dime. Sí, bueno, si no, grito más. Te acostumbro. Vamos, sé que sois de diferentes grupos, primero, cuarto. Yo voy a contar un poco la historia que vengo a contaros, que básicamente es esa, ¿no? Porque creo que es interesante estudiar los trastornos, pero ya os digo, esto es una clase en realidad, ¿no? Si queréis preguntar sobre la marcha, casi mejor que al final. Si hay algo que no hayáis entendido o algo que os interesaría que profundizara, me lo decís y yo voy y profundizo o explico lo que haga falta. Bueno, ya os digo, ¿por qué el interés por los trastornos? Pues efectivamente hay un interés aplicado, ¿no? que tiene que ver con, más que la curación, porque en la mayoría de los casos no es posible, sí mejorar las terapias que se hacen para tratar de que el procesamiento del lenguaje en estas personas sea mejor de lo que es y por tanto pueden desempeñarse con más normalidad o más fluidez y todo. Bien, lo primero que presupongo que no sabéis nada, ¿no? De los trastornos, casi nada. Si sabéis, pues me lo decís y yo paso a otras cosas, ¿no? Lo primero que habría que preguntarse es qué es un trastorno del lenguaje. Supongo que eso ya más o menos lo sabéis, pero sí que me interesa explicar dos tipos de trastornos porque es importante para toda la historia que voy a contar. Por un lado están los trastornos del lenguaje adquiridos, que son los casos típicos, ¿no? Que eso sí, supongo que os habrán comentado alguna vez, ¿no? Las afasias, que son el resultado de un daño cerebral en ciertas áreas del cerebro y que se manifiestan con síntomas diferentes. Seguro que todos habéis oído hablar, ¿no? De la afasia de Broca o Broca y la afasia de Wernicke. Y seguramente también habéis discutido un poco cuál es su perfil, cuáles son sus síntomas y a lo mejor alguien os ha contado que casi nunca es verdad lo que aparece en los libros, es decir, que cuando uno de verdad trata pacientes con estas afasias no tienen unos síntomas tan claros y tan nítidos. En el caso de Broca, ¿no? la aceptación de la sintaxis, en el de Wernicke la semántica, sino que aparecen síntomas mixtos y eso es parte importante de la historia que os voy a contar. Bueno, fijaos que en estos trastornos básicamente lo que uno tiene es un cerebro intacto que se ha desarrollado normalmente y que en un momento determinado de la vida del individuo un tumor, un daño cerebral, un golpe o bien un infarto cerebral ha afectado un área concreta del cerebro, pero el resto del cerebro está intacto y el proceso de adquisición del lenguaje ha sido normal. Esa situación es diferente a lo que encontráis en otro tipo de trastornos, que son los trastornos adquiridos o ligados al desarrollo. Por ejemplo, la dislexia. Ahí en ese gráfico tenéis representado la evolución de la capacidad de lectura en disléxicos y la población normal. ¿Y por qué digo que es diferente? Porque ahí lo que tenéis es un cerebro que se está desarrollando de forma distinta desde el comienzo. Básicamente porque todos estos trastornos son el resultado de una mutación y entonces lo que tenéis es un gen anómalo que está interactuando con otro montón de genes y debéis esperar, y incidiré en eso, ¿no? Que haya diferencia a todos los niveles. Entonces no es el cerebro intacto y una pequeña porción afectada, sino básicamente un cerebro diferente.
que ahora tiene que aprender a procesar el lenguaje y probablemente lo haga de manera muy distinta usando recursos diferentes. Es una situación bastante distinta. Bien, ahora algunas razones por las que es interesante estudiar los trastornos. Más allá, esa la pondré al final porque efectivamente el objetivo último es mejorar, ¿no?, la vida de estas personas, pero probablemente lo hagamos mejor si entendemos qué son los trastornos y por qué son tan interesantes y en buena medida por qué o en qué podemos ayudar nosotros a las personas que tratan a estos pacientes a mejorar el diagnóstico y el tratamiento. Bien, pues desde un punto de vista realmente puramente teórico, ¿no?, los trastornos son interesantes porque nos dan una medida de la diversidad que tiene la facultad del lenguaje en nuestra especie. Seguramente, como estáis estudiando o habéis estudiado lingüística hace tiempo o en este mismo año, ¿no?, todos sabéis que la diversidad es un fenómeno que afecta al lenguaje a todos los niveles. Y muchas de las cosas que aparecen en esa diapositiva ya las habéis tratado, ¿no? Sí. Bueno, ahora seguro que mejor, ¿no? Bueno, muchas de esas cosas ya las habéis tratado, es decir, todos sabéis que los seres humanos nacen dotados de una capacidad para aprender y usar lenguas, que es lo que llamamos la facultad del lenguaje, y que esa capacidad al final se materializa en el aprendizaje y el uso de códigos diferentes, que son lo que llamamos lenguas, que a su vez presuponen un conocimiento interiorizado de la gramática, todo eso seguro que también os lo han contado, y sabéis también que existiendo varios miles de lenguas, ni siquiera esas lenguas son homogéneas, sino que dentro de esas lenguas hay diversidad, de manera que pues, diferentes clases sociales usan variantes ligeramente distintas de esas lenguas, los sociolectos, en diferentes zonas donde se habla una lengua, en español por ejemplo, se usan también variedades distintas, que son lo que llamamos dialectos, hasta el punto... Bueno, hay variedades de la lengua asociadas a profesiones, por ejemplo, lo que llamamos registros o contextos, o al final llegamos a que cada uno de nosotros usamos ese conocimiento que tenemos del español de forma distinta, ¿no?, y es el idiolecto. Bueno, todo eso es bien conocido, ¿no?, y de hecho si habéis estudiado algo de sociolingüística, pues muchas de las cosas que están ahí ya las habréis tratado con más profundidad, pero una asunción bastante habitual y todavía casi generalizada es que la facultad del lenguaje es homogénea, es decir, que todos los seres humanos nacen dotados de esa misma capacidad y simplemente lo que sucede es que expuestos a lenguas diferentes aprenden lenguas distintas. Pero si a un niño, esto lo habrán contado también, lo lleváis a Japón, aprende japonés de forma nativa, etcétera, etcétera. Bien, eso es verdad, pero no es verdad absoluta. ¿Por qué? Pues por ejemplo, para empezar, esa capacidad que tenemos se manifiesta o podemos adquirir modalidades distintas. La lengua de sordos, la lengua de signos que usan los sordos, la lengua oral, son mucho más diferentes que lo que son las lenguas español, inglés, francés, noruego entre sí. Aún así pensamos que son básicamente la manifestación de una misma capacidad. Pero cuando vamos a los detalles y por ejemplo hacemos psicolingüística y medimos el tiempo de reacción de las personas a diferentes estímulos, observamos que la distribución de esas capacidades, sean las que sean, ¿no?, sigue una curva normal. Es decir, la mayoría de las personas estamos aquí, en la media, pero hay personas donde ciertas capacidades se manifiestan, digamos, de una forma precoz o muy eficaz, y tenemos la situación contraria, que son los trastornos, que básicamente es donde esa facultad se manifiesta de forma... Yo prefiero gritar. Es que me oigo muy raro. Bueno, si grito así, ¿me oís bien? Sí. No, también cuando estemos muy fresquito podemos apagar el aire y se mantiene. Bueno, entonces, para moverme un poco, ¿vale? Entonces, fijaos, ¿no? Esto nos lleva a una situación en la que para muchas personas habría que decir que la gramática interna que tenemos de una lengua es ligeramente distinta, y lo es a este nivel, pero también lo es si miramos cómo se activan las diferentes áreas del cerebro. Es decir, no somos idénticos en sentido estricto. Ya os digo, hasta llegar a esta situación en la cual tenemos los trastornos que representan pues, casos donde el desarrollo del lenguaje está muy retrasado o muy afectado, si queréis. Por ejemplo, antes hemos hablado de la dislexia, pues la imagen especular de esa dislexia es lo que se llama hiperlexia, es decir, la capacidad precoz de aprender a leer y escribir, o a deletrear. Bien, y como os digo, llegamos a la situación extrema de variación que son los trastornos. Y los trastornos por eso son interesantes, porque nos llevan al límite, es decir, nos dicen hasta qué punto puede estar afectado el cerebro para aún así
ser capaz de aprender a usar y adquirir lenguas, ¿no? Ya veréis como en la mayoría de los casos hay problemas y esa capacidad no permite adquirir la lengua igual que la población normal, pero sorprendentemente lo que nos dicen los trastornos es que a pesar de que el cerebro está configurado de forma muy distinta y puede tener daños o comportarse de forma muy distinta a lo que hace el cerebro normal, las personas son capaces de adquirir una capacidad más o menos funcional, ¿no? de comunicarse usando la lengua. Bueno, hay una imagen que resume un poco bien esto, ¿no? Básicamente la idea de que el desarrollo del cerebro está canalizado, es decir, no puede seguir infinitos itinerarios, sino que se parece un poco a lo que pasa con la lluvia, ¿no? Si os fijáis, cuando llueve, al final ese agua acaba fluyendo por unos pocos cauces hasta que al final, ¿no?, desagua en un río o en el mar. Bien, pues esos cauces del desarrollo son, por un lado, la facultad normal y por otro lado, y habría más cauces, ¿no?, lo que llamamos trastornos. Y esa idea es interesante quedarosla por ahí porque hay muchos menos trastornos de los que a priori deberíamos esperar. Ya sabéis que hay miles de genes regulando el desarrollo, cada uno de ellos puede estar afectado, cada uno de ellos afecta, si queréis, a la facultad del lenguaje, pero al final no hay cientos o miles de trastornos distintos, sino unas decenas. Entonces es un poco la idea, ¿no?, de este dibujo, ¿no?, donde veis que ese desarrollo acaba en unos pocos itinerarios. Y una pregunta muy importante que todavía no sabemos responder es ¿por qué? Es decir, ¿por qué el desarrollo está canalizado de esta forma? Si queréis verlo de otra manera, ¿no?, cada una de estas flechas es un individuo que porta una mutación diferente y veis cómo no venimos predispuestos a sufrir un trastorno, a no sufrirlo. Personas que tienen una mutación concreta pueden desarrollar trastornos distintos o no, en función del ambiente, y personas sin mutación pueden desarrollar trastornos si el ambiente es determinado. Bueno, ahora hablaremos un poco de eso. Fijaos que eso nos lleva un poco a la segunda razón por la que los trastornos son tan interesantes o tan estudiados, ¿no?, que es porque nos hablan de esos itinerarios posibles de desarrollo para la facultad del lenguaje. Supongo que también en algún momento alguien os ha contado, ¿no?, cómo procede ese desarrollo, y sabéis que sigue una serie de etapas en las que los niños van adquiriendo primero palabras, luego la capacidad de combinar esas palabras, luego la gramática se vuelve más compleja, aprendemos vocabulario, todo eso. Bien, una idea importante en los últimos años en todo este campo de la lingüística clínica es que para entender realmente cómo es un trastorno, ese trastorno que vemos en las personas cuando tienen 20 o 30 años, la dislexia o el síndrome de Down, o por ejemplo el trastorno específico del lenguaje, no podemos entender lo que está pasando en el adulto si no seguimos ese itinerario. Es decir, todo lo que está pasando a lo largo del desarrollo es realmente importante. Y una forma de ver eso, muy gráfica, ¿no?, es lo que tenéis ahí, que ahí de una manera muy esquemática se está comparando cómo es la configuración del cerebro en dos situaciones distintas, ¿no?, en personas normales y en personas con autismo. Ya supongo que conocéis un poco qué es el autismo, ¿no? Es un problema para la interacción social, pero también lleva aparejados problemas de lenguaje. Y en el autismo lo que observamos es que hay una gran conectividad local entre las neuronas y muy poca conexión a distancia. Hablaremos un poco luego de esto, pero la conexión a distancia es lo que nos da flexibilidad a nosotros, lo que nos permite poner en relación conceptos y crear ideas nuevas, ¿no? Por eso los autistas tienen un comportamiento tan estereotipado, ¿no?, tan repetitivo, tan poco flexible. Bien, fijaos que a ese nivel hay claras diferencias con un cerebro normal, ¿no?, donde el cerebro normal está hiperconectado a nivel regional y menos conectado a nivel local. Bien, eso está claro en el individuo adulto, pero si vamos al principio de desarrollo, fijaos que la situación es muy diferente. Es decir, en el momento del nacimiento, si hiciéramos ese estudio del cerebro de un niño autista y de un niño normal, lo que veríamos es eso, es decir, no veríamos ninguna diferencia. Fijaos que efectivamente el autismo es un trastorno genético y claramente está causado por la mutación de ciertos genes, pero lo que nos está diciendo esto es que lo que sucede a lo largo del desarrollo es lo que de verdad acaba dando lugar a un cerebro autista. Eso da un cierto margen, ¿no?, a que a través de una terapia adecuada podamos, a lo mejor no eliminar por completo los síntomas,
pero sí atenuarlo significativamente, sobre todo si empezamos pronto a hacerlo, ¿no? El cerebro tiene una gran flexibilidad, una capacidad de respuesta al ambiente y permite intervenir, a diferencia de lo que sucede en muchos otros trastornos genéticos, por ejemplo los de tipo metabólico, ¿no? Cuando uno tiene una anemia causada por la mutación de un gen, da igual lo que haga en el ambiente, da igual lo que coma, es que va a tener siempre anemia. En cambio, en este tipo de trastornos, donde el efecto del ambiente es mucho mayor y más sutil al mismo tiempo, es posible, hasta cierta manera, modificar estos itinerarios de desarrollo y, como os digo, ¿no?, terminar en una situación diferente, o por lo menos ligeramente diferente, que significa que estas personas tienen más capacidad y menos problemas con el lenguaje. Bueno, los trastornos hoy se están estudiando mucho porque nos están dando nos dan la verdadera dimensión de las relaciones que hay entre los genes y el lenguaje. Fijaos que esto se viene debatiendo desde hace mucho tiempo. Conocéis seguramente todas estas hipótesis del innatismo, en buena medida ligadas, ¿no?, a la escuela generativa, Chomsky, que vienen a decir que después de décadas estudiando la adquisición del lenguaje por parte del niño, no podemos explicar ese proceso si no remitimos algún tipo de información innata, de predisposición, de preconfiguración del cerebro, o como queramos llamarlo. Si no, es imposible explicar por qué los niños adquieren tan rápido, también en condiciones tan deficitarias de estímulo, el lenguaje. Bien, decir eso es decir que hay algo en nuestros genes que nos permite aprender y usar lenguas. ¿Dónde están esos genes? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Esa es una pregunta interesante que solamente hemos podido empezar a resolver o a tratar de resolver cuando hemos empezado a identificar esos genes, para lo cual ha habido que partir de estos casos, ¿no? Personas que tienen un trastorno que se hereda de padre a hijo, y eso significa que hay algún gen afectado, y ahora los biólogos se ponen a trabajar, ¿no?, y son capaces de identificar esos genes. Bien, eso llevó en cierta medida a una idea un poco simplista, ¿no? Y básicamente es la idea de una gramática universal codificada genéticamente, es decir, que realmente es posible identificar genes que nos expliquen, pues, no sé, el movimiento argumental, la estructura sintagmática, y que por tanto hay una relación directa entre los genes y el fenotipo. Lo que nos dicen los trastornos es que eso no es verdad, como en realidad cabría esperar, o como, si queréis, los biólogos nos hubieran dicho hace tiempo, ¿no? ¿Por qué? Por lo que os he contado antes del efecto del ambiente, por un lado, ¿no? Y por otro lado porque los genes básicamente lo que hacen es estructurar el cerebro, decirle a las neuronas dónde colocarse, con quién conectarse, etcétera. Pero como os digo, ¿no?, toda esta idea, ¿no?, de que es importante estudiar qué está pasando en la vida del niño con trastornos, cómo va el cerebro cambiando a lo largo del desarrollo, nos ha alejado mucho de algunas ideas peligrosas, ¿no? Como por ejemplo, además de esta idea, ¿no?, de los genes que codifican directamente el lenguaje, la idea de la modularidad. Seguramente este término también lo habéis oído hablar, ¿no? La idea de que el cerebro está compartimentalizado en porciones especializadas en ciertas tareas, una de las cuales sería el lenguaje. ¿Esa idea es incorrecta? Sí y no. Es incorrecta si la planteamos como que el cerebro está organizado así desde el momento del nacimiento, porque los genes efectivamente indican qué parte debe ser el lenguaje y qué parte. Eso sí es incorrecto. No es correcto si lo vemos desde el punto de vista del adulto, un producto del desarrollo. Y efectivamente el cerebro acaba especializándose en muchas tareas, hasta el punto de que si los daños aparecen durante la vida adulta, como en estos trastornos primeros, ¿no?, adquiridos, es muy complicado recuperar el lenguaje, porque el cerebro ya ha perdido toda flexibilidad. Pero en cambio, si los daños aparecen pronto, el cerebro sí es capaz de recuperarse, y básicamente lo que hace es asignar la función del lenguaje a otra porción de ese cerebro. Entonces todo esto está cambiando mucho la visión que tenemos del innatismo lingüístico, por ejemplo, ¿no?, y también de la estructura del cerebro y de la cognición. Y todo eso gracias a los trastornos y a este énfasis que hay ahora, ¿no?, por estudiar a los trastornos no en el estadio adulto, sino desde el primer momento del nacimiento. Y por supuesto teniendo siempre detrás esta idea, ¿no?, de que cuanto antes intervengamos y antes estimulemos y antes corrijamos, mejor será el efecto final y probablemente la recuperación del individuo mayor, ¿no?, siempre pensando en esta visión aplicada. Bueno, para que veáis un poco cómo ha cambiado esto, hay un trastorno que se llama el síndrome de Williams, que no sé si habréis oído hablar de él, ¿no? En fin, es un trastorno que está causado por una pequeña deleción en un cromosoma, pero es un trastorno que en los años 80 y 90 hubo un gran interés por él, precisamente porque se pensó que justificaba, corroboraba, ¿no?, esta idea de la modularidad.
¿Por qué? Pues básicamente cuando se vio este tipo de resultados, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenéis comparado cómo pinta un niño con síndrome de Williams un elefante y cómo lo describe verbalmente, ¿no? Bueno, se ha transcrito, ¿no? Simplemente se lo ha grabado y se ha puesto por escrito lo que hace, ¿no? No lo veis desde ahí, pero básicamente lo que sí podéis ver es que el dibujo es muy mal, nadie diría que eso es un elefante, y en cambio la descripción es muy buena. De hecho, en muchos casos supera lo que son capaces de hacer los niños controles de la misma edad. Por ejemplo, si lo mirasen uno, hay un vocabulario muy rico de términos relacionados con los animales, la vida salvaje, ¿sí? Bien, pues este tipo de resultados, pues planteados así, ¿no? se utiliza para defender que el cerebro, la modularidad estricta del cerebro, ¿no? Donde aquí claramente el síndrome de Williams es un problema de procesamiento visual, uno no es capaz de percibir patrones y el lenguaje está alterado. Pues este es precisamente el tipo de cosas que hoy pensamos que nunca se dan así, ¿no? Tan puras, tan nítidas, ¿no? Porque realmente estos niños tienen problemas con el lenguaje en muchos niveles, pragmáticos, también problemas semánticos, sintácticos. Es verdad que comparados con otros trastornos como el síndrome de Down sí que obtienen buenas puntuaciones, pero no se puede decir que el lenguaje está alterado. Y eso es la idea, ¿no? Nunca jamás observamos eso, nunca jamás observamos disociaciones completas entre el lenguaje y otras cosas en este tipo de trastornos. Y con muchos matices tampoco las observamos en los casos de trastorno adquirido, pero en los del desarrollo nunca. De hecho, ahora lo diré, ¿no? Todos estos trastornos se describen mejor no en términos de disociaciones, sino de asociaciones diferentes entre diferentes partes del cerebro. Y esta idea, ¿no? Que puede parecer un poco abstracta, ¿no? Pero está cambiando o ha revolucionado en realidad toda la lingüística clínica. Bueno, esta cita me parece muy ilustrativa, ¿no? Esta señora es una señora que se ha dedicado 30 o 40 años a estudiar precisamente este síndrome y ha llegado a estas conclusiones, ¿no? A la necesidad de abandonar esta idea modular estricta desde el inicio. Al final vale, pero siempre teniendo en cuenta que es un producto del desarrollo. Y ya os digo, esta cita me parece muy importante porque explica muchas de las cosas que observamos. La idea de que un mismo comportamiento puede ser el resultado del procesamiento de diferentes dispositivos cerebrales. Es decir, que lo que estamos viendo, por ejemplo, un lenguaje más o menos intacto, puede que en realidad esas personas estén procesando estímulos lingüísticos y computando, utilizando recursos muy diferentes a los que utiliza la población normal. Y eso en realidad lo hemos sabido que es así cuando con las técnicas de neuroimagen hemos empezado a ver activación cerebral y nos hemos dado cuenta de que el cerebro de esas personas se activa con patrones muy distintos a lo que observamos en la población. Bueno, si yo tuviera que resumir, ¿no? ¿Qué hemos aprendido de los trastornos en los últimos 30 años? Pues cuidado que todavía no he terminado, no, esto es solo la primera parte. No os animéis. Bueno, sería un poco estas ideas, ¿no? Que cuando uno estudia el cerebro en los trastornos no encuentra, como en las afasias, daño en una zona o diferencia en una zona concreta, sino que todo el cerebro es diferente. Y de hecho, como os decía antes, ¿no? Se entiende mejor esta cognición desde un punto de vista de una forma diferente de asociar, de computar, de conectarse entre sí, que de disociaciones estrictas, ¿no? Lo segundo que aprende es que incluso en los casos en los que parece que hay ciertos componentes del lenguaje que están afectados, o el lenguaje frente a otras capacidades, en realidad lo que está pasando es que hay una alteración de capacidades muy básicas, muy básicas. Por ejemplo, capacidad de discriminar entre frecuencias de sonidos distintas. Nada que podamos llamar específicamente lingüístico, solo que por alguna razón afecta al final más el lenguaje que otras cosas. Pero no penséis que hay ningún trastorno ligado al desarrollo, ni siquiera el trastorno específico del lenguaje, donde podamos decir, no, es la gramática lo que está afectado. Eso no pasa. Siempre es una capacidad muy básica que luego se usa también para otras cosas. Bien, la tercera idea es que los trastornos son adaptativos. Si pensamos en la afasia hay poca capacidad, como os decía, de reacción al daño, y por eso la recuperación es muy lenta o imposible en algunos casos. Pero los trastornos ligados al desarrollo son adaptativos. De hecho, cuando observamos ese cerebro activo, tan activo y tan diferente, lo único que está pasando es que esas personas están activando otras áreas para tratar de compensar los daños que hay a otro nivel. Y realmente, digamos que lo hacen mucho mejor de lo que los problemas que tienen predicen. Es decir,
realmente procesan el lenguaje mejor que lo que uno esperaría a priori, ¿no? Y luego hay una idea interesante, y es que los daños nunca suceden al azar, o no está alterado cualquier cosa, o existen trastornos para cualquier cosa del lenguaje, sino que claramente hay algunas cosas en el lenguaje que son muy sensibles al daño, es decir, que están afectadas en todos los trastornos, y otros componentes del lenguaje que son muy resistentes al daño. Por ejemplo, la flexión, verbal o nominal, está dañada en casi todos los trastornos, o es un problema para casi todos los trastornos, para el síndrome de Down, el síndrome de Williams, trastorno específico del lenguaje. En todos los casos hay algo ahí que es problemático, mientras que otras cosas no. Y esa es una pregunta muy importante que no puede dejarnos indiferentes, pero para responder a esa pregunta tenemos que irnos a la tercera razón por la que los trastornos son interesantes, y es porque son una especie de ventana al pasado. Bueno, diréis, es posible, ¿no? Una ventana al pasado, ¿por qué? Pues son una ventana al pasado, a un pasado anterior en la evolución del lenguaje. Es decir, si queréis, ¿no? Dicho de otra manera, en trabajos como este tipo, ¿no? Fijaos, ¿no? El título, ¿no?, del trabajo, la afasia y el protolenguaje. Es decir, básicamente lo que se viene a decir, y ahora intentaré justificar por qué, es que los trastornos son una especie de ventana que nos permite conocer cómo fue el lenguaje en estadios anteriores en su evolución. Es decir, son un atavismo, o pueden ser un atavismo. Ahí tenéis un atavismo, ¿no? Una especie de serpiente que todavía conserva las patas, que era lo que sucedía, ¿no?, en los animales de los cuales deriva. Entonces, básicamente, ya os digo, esa idea de que los trastornos son una especie de regresión, de un daño que nos ha vuelto a una etapa anterior en la evolución del lenguaje. Bueno, eso responde a una idea muy antigua, del siglo XIX, que es la ley biogenética de Haeckel, que viene a decir que la ontogenia recapitula la filogenia, que en nuestro desarrollo atravesamos las mismas etapas que atravesó nuestra especie en su evolución. Seguro, bueno, no sé si habéis visto algo así, ¿no? Pero básicamente aquí tenéis diferentes mamíferos, y simplificando mucho, ¿no?, y ya que Haeckel no está aquí, ni nadie parecido, ¿no?, viene a decir que en las primeras etapas del desarrollo del embrión humano nos parecemos mucho a los peces y a los anfibios, ¿no? Teníamos cola, una especie como de branquias. Posteriormente, ¿no?, vamos evolucionando y nos empezamos a parecer a cosas más evolucionadas como reptiles, aves, hasta que al final no estamos aquí. Bien, eso es lo que en el fondo, ¿no?, subyace esta idea de los trastornos como atavismos. Es decir, hay una conexión, que es verdad, profunda entre desarrollo y evolución. Pero no al nivel de la superficie, es decir, no se puede coger sin más la fase y decir, así hablaban el Homo erectus. Eso es una simplificación que de momento, eso no podemos hacerlo. Lo que sí es verdad, y eso lo saben bien los biólogos, es que la evolución es en realidad el resultado de la modificación de los programas de desarrollo, de cómo se desarrolla el individuo. Tocando ahí, en el programa de desarrollo individual, creamos nuevas especies. Y entonces sí que hay importantes paralelismos, ¿no?, entre los trastornos y esa evolución, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis un trastorno que se llama microcefalia, como su nombre indica, ¿no? Tenéis a la derecha, hay un gen cuya mutación hace que el cerebro se reduzca a 1/3 de volumen. Eso conlleva, por supuesto, problemas, retraso cognitivo, problemas con el lenguaje. Y claro, eso es exactamente, o al revés, ¿no?, lo que ha pasado en la evolución humana. Es decir, nosotros hemos pasado por una serie de etapas de crecimiento del cerebro. Realmente la microcefalia es volver a un cerebro del tamaño del Homo erectus. Y puesto que ese gen está implicado tanto en el desarrollo del cerebro de nuestra especie, como mutaciones en ese gen sabemos que han tenido lugar en momentos importantes de la evolución de nuestro linaje, entonces claramente sí que hay una conexión fundada, es decir, estamos ante el mismo gen, haciendo unas cosas en el desarrollo y cosas muy parecidas en la evolución. Por ahí se puede entrar, ¿no?, a este estudio de los trastornos, o a esta idea de los trastornos como ventanas al pasado. En fin, sobre eso ya os digo, todo lo que queráis y más, porque a partir de cada uno de los trastornos que hemos identificado hoy, ¿no?, en el presente, la especie humana, hemos averiguado qué genes pueden afectar al desarrollo del lenguaje, y lo inmediato que hemos hecho ha sido secuenciar estos genes en otras especies, por ejemplo en el Neandertal, y ver qué cambios se han producido.
¿Con qué idea? Pues con la idea de los cambios, digamos, aquellos aspectos del lenguaje que se ven afectados por la mutación de estos genes son los aspectos que ganamos cuando estos genes cambiaron de los neandertales a nosotros. Es siempre la misma idea, ¿no? Lo que se pierde al dañar el gen es lo que se ganó cuando ese gen se optimizó. En fin, eso habría que discutirlo, ¿no? Y tiene sus problemas, pero básicamente la idea es esa, ¿no? Por eso esa es la otra, digamos, la parte anterior era los trastornos son interesantes porque nos dicen cómo se desarrolla la facultad del lenguaje. Y ahora la idea es los trastornos son interesantes porque nos dicen cómo evolucionó la facultad del lenguaje, ¿no? Bueno, fijaos que acabo, ¿no?, de establecer a un nivel puramente genético, cerebral si queréis, realmente una justificación de que ese enfoque es correcto. Ahora habría que preguntarse qué pasa con el nivel superior, si todavía ese paralelismo entre afasia y evolución, o si ese paralelismo es o no correcto. Bien, claramente hay un paralelismo interesante en cómo es el discurso afásico y cómo creemos que fue el lenguaje en el pasado. Pero en realidad ese paralelismo va mucho más allá. Y si uno estudia la estructura del discurso afásico, el protolenguaje no podemos estudiarlo, encuentra interesantes paralelismos con otras formas simplificadas del lenguaje en las poblaciones de hoy. Por ejemplo, ciertas etapas en la adquisición del lenguaje, como hablantes nativos y como hablantes de segunda lengua. Y, por ejemplo, los pidgin o sabires. En todos los casos, lo que tenemos básicamente es que el lenguaje se simplifica de la misma forma. En el habla infantil, por ejemplo, ¿no?, antes hablaba de la flexión, el problema que supone la flexión para las personas con trastorno adquirido, como el síndrome de Down o el trastorno específico del lenguaje, pero es que la flexión es una de las cosas que primero se pierde en la afasia. Y al mismo tiempo es una de las cosas que más tarde se adquiere durante el desarrollo del niño. Y al mismo tiempo es una de las cosas más problemáticas cuando aprendemos una segunda lengua. Por ejemplo, todas las lenguas que tienen flexión nominal, como el ruso. Y en muchos casos la flexión verbal hace que, bueno, al principio usemos los verbos desnudos. Y como sabéis, en los pidgin no hay flexión, sino que toda la información de tiempo, modo, aspecto y todo eso se expresa mediante partículas. Entonces es una pregunta muy interesante preguntarse por qué. Es decir, no puede ser una casualidad que en manifestaciones tan diferentes del lenguaje humano encontremos que están ausentes las mismas cosas. Si lo pensáis, aparece otra vez, ¿no?, esa idea de que algunas cosas en el lenguaje son especialmente difíciles, complicadas, problemáticas, las adquirimos más tarde, se pierden antes, y probablemente, y ahí está un poco la idea, ¿no?, fue lo último que el lenguaje adquirió. Es decir, no debemos esperar, ¿no?, que el lenguaje que usaron los neandertales, el Homo erectus, o ese tipo de especies, pues tuviera flexión, por ejemplo. De hecho, tanto Bickerton, se ha propuesto que todas estas formas simplificadas son formas degradadas, o son en realidad ventanas al pasado. Pero fijaos que ventanas muy parecidas, en todos los casos encontramos lo mismo. Bueno, ¿hay una explicación para eso? Pues sí, la explicación está una vez más en el cerebro. Y básicamente es una explicación muy sencilla que tiene que ver con el hecho de que las redes neuronales, que en el fondo dan soporte, ¿no?, a capacidades cognitivas nuevas, que han evolucionado más tarde, son las que primero se dañan o más fácilmente se dañan. ¿Por qué? Porque tienen menos mecanismos de seguridad. Si pensáis, por ejemplo, en los aviones tienen triplicado todos los circuitos, porque si falla uno, otro toma el relevo y el avión no se estrella. Aquí básicamente lo que sucede es lo mismo, es decir, el cerebro, digamos, la cognición primate, si queréis, es redundante. Todos los circuitos están duplicados. Por si falla uno, otro se encarga de esa tarea. De hecho, la prevalencia de problemas, es complicado, ¿no?, saber si un mono es esquizofrénico o autista, pero si pudiéramos, la idea, ¿no?, extrapolando lo que observamos en otros trastornos, por ejemplo, la incidencia de cáncer o la incidencia de problemas cardiovasculares, que es bajísima en los primates, pensamos que la incidencia de los trastornos cognitivos es muy baja también. En cambio, es muy elevada en la población humana. La esquizofrenia es un 1%, la dislexia, el trastorno específico del lenguaje es más del 5%.
Y básicamente, ya os digo, la idea es la misma. Algo que apareció recientemente, probablemente eso que permite o que diferencia el lenguaje humano de otros protolenguajes, no ha dado tiempo a que se creen mecanismos de seguridad y por tanto cada vez que hay un problema siempre se ve afectado. Y al mismo tiempo es lo único que aparece. Lo último que aparece. Bueno, para que veáis un poco esta interesante conexión, como ejemplo, esta interesante conexión entre trastornos y evolución, os cuento muy rápidamente algo que es lo que yo hago en realidad, ¿no? Yo hago cosas de evolución, pero he acabado interesándome por los trastornos por esta razón que hemos averiguado hace poco, ¿no? Para que veáis algo curioso, ¿no? Bueno, nosotros hemos vuelto a esta pregunta de cómo apareció el lenguaje humano. Esta pregunta clásica, ¿no? Que atormenta a todo el mundo década tras década, pero hemos intentado partir de cero, en realidad, no pensando o empezando por todas estas supuestas ventanas, ¿no? Sino centrándonos en cuáles son realmente las diferencias entre neandertales y humanos modernos, que es lo más próximo que tenemos y sobre todo es lo más accesible porque hoy podemos secuenciar el ADN neandertal y todo eso. Bien, las diferencias las tenéis ahí, ¿no? Claramente lo que hay es una diferente configuración del cráneo. Y puesto que hay una conexión muy estrecha entre el cráneo y el cerebro, esperamos que eso comporte también diferencias a nivel cerebral, ¿no? De hecho, no solo a nivel cerebral, sino también a nivel cognitivo, de lo que puede hacer ese cerebro. ¿Y qué diferencia al ser humano de otras especies vivas, si queréis, y esperamos que también extintas? Pues si se lo preguntamos a los psicólogos, básicamente lo que los diferencia es precisamente esa flexibilidad, ¿no? Que antes contaba y que está ausente en algunos trastornos como el autismo, la capacidad de poner en relación cosas que pertenecen a dominios conceptuales diferentes. Ahí habría mucho que decir, ¿no? Porque debajo de esa capacidad pueden estar cosas tan interesantes como la capacidad de proyectarse a otro tiempo, a otros mundos posibles, y a lo mejor resulta que la modalidad, la evidencialidad, en fin, cosas que son muy interesantes para el lenguaje. Y por ejemplo explican este tipo de cosas, estas creaciones que no son interesantes solo porque, en fin, indican que las personas que lo hicieron tenían una gran habilidad manual, sino, fijaos, se ha representado algo que no existe en la naturaleza. Es un ser humano con una cabeza de león. Es imposible copiar eso. Los monos y seguramente otras especies de homínidos son buenos copiando o imitando. Pero para hacer eso hay primero que imaginarlo. Y es precisamente este tipo de arte lo que no encontramos nunca asociado a otras especies. Bien, fijaos que un poco la idea es algún cambio asociado a esta configuración del cráneo nueva y por tanto del cerebro explica esta capacidad cognitiva. Y por ahí es por donde hemos intentado entrar en el problema. Bueno, voy a evitar un poco esto. ¿De dónde hemos partido? Pues de los trastornos. Fijaos que básicamente crear una configuración del cráneo nueva significa alterar el desarrollo de ese cráneo. Y la manera, haciendo lo que se ha hecho en los trastornos, para saber cómo se desarrolla el lenguaje, voy a empezar buscando aquellos genes cuya mutación afecta al lenguaje. Para saber cómo se modula el desarrollo del cráneo, voy a empezar buscando qué genes están afectados allí donde hay problemas en el desarrollo del cráneo. Bueno, pues uno de esos problemas es este que tenéis ahí, ¿no? Un trastorno que se llama así, ¿no? Es raro, que básicamente lo que hace es que sabéis que el cráneo de un si habéis visto un niño pequeño, ¿no? El cráneo de un recién nacido no está sellado, sino que tiene zonas donde los huesos no están soldados, precisamente para permitir crecer el cráneo. Bien, en este trastorno las suturas del cráneo se sellan antes de tiempo y la forma del cráneo cambia, digamos, si queréis, ¿no? Que se parece más a la forma neandertal. Bien, pues esa es una forma interesante de entrar a este asunto. Lo que sucede es que en cuanto que uno empieza a estudiar estos genes, y este trastorno en realidad se da cuenta de que una vez más no existen trastornos puros. Fijaos, niños que tienen este problema que uno esperaría que solo afectara a la forma del cráneo y no pasara nada con relación a lo que ese cerebro hace, resulta que no es verdad. En estos niños, incluso después de que con la cirugía se les trata de corregir el problema, son niños que presentan todo tipo de problemas cognitivos y retrasos cognitivos, incluyendo problemas con el lenguaje. Esto solo nos dice
que, y esto no es, esto ya se linda un poco con la frenología, pero bueno, no es realmente, esto lo que nos dice es que efectivamente hay un diálogo entre el hueso y el cerebro, o si queréis el hueso y la neurona, y que es que de hecho los genes que intervienen hacen cosas a un nivel y a otro, y que cuando se altera la forma del cráneo, se altera la forma del cerebro y las capacidades cognitivas. Bueno, nosotros hemos empezado a mirar, ¿no?, unos genes y otros, y al final hemos una lista muy grande de genes, pero lo interesante es que han empezado a aparecer genes que se habían estudiado en otro contexto, básicamente el de la evolución del lenguaje. FOXP2 os sonará si alguien os ha contado algo de todo esto, y de repente una sobrerepresentación, o quiere decir que de 150 genes que hayamos podido mirar, 50 genes, 50 de ellos son candidatos para trastornos cognitivos y en particular para el autismo. Fijaos que es interesante, ¿no? Resumiendo lo que hemos hecho, partiendo de el estudio simplemente de alteraciones en la morfología del cráneo, hemos acabado en una lista de 150 genes que han cambiado de los neandertales a nosotros, y resulta que un tercio de ellos son candidatos para el autismo. Eso es muy raro, eso no era lo esperado. O sí era lo esperado, ¿no? Pues fijaos, si comparáis lo que sabemos, ¿no?, de cómo eran los neandertales, hay unos paralelismos muy evidentes con lo que sabemos acerca de cómo son los autistas. De hecho, los neandertales tenían una tecnología aceptable, bastante buena, cazaban, sobrevivieron decenas de miles de años en un ambiente hostil, probablemente se comunicaban, tenían grupos humanos más o menos complejos, es decir, eran bastante sofisticados. Sin embargo, digamos que tenían muy poca flexibilidad. ¿Por qué? Porque básicamente, si miramos las tallas que hacían, se pasaron pues 200 o 300.000 años haciendo la misma talla. Es decir, era una talla buena, cortaba, permitía abrir un animal, extraer la piel, funcionaba, pero en cambio eran incapaces de innovar. Nosotros, en cambio, si miramos las tallas que hemos hecho en los últimos 200.000 años, hemos ido atravesando periodos de cambio constante, de manera que las diferentes tipos de tallas se han ido sucediendo en el tiempo hasta acabarnos en sofisticados cuchillos, ordenadores, naves espaciales. Hay un gran cambio. Frente a la estasis cultural de los neandertales, un gran dinamismo cultural. Bien, pues una mente como esta, es decir, que hace muy bien ciertas cosas, pero tiene muy poca flexibilidad, es una mente muy parecida a la de los autistas, que ya sabéis, ¿no?, que en algunos casos superan lo que la población normal es capaz de hacer, ¿no? Habéis visto películas, ¿no?, como Rayman y todo eso, ¿no?, donde los autistas memorizan la guía de teléfonos, algo que es incapaz de hacer ninguna persona normal. Hacen muy bien ciertas cosas, pero luego se sienten muy incómodos cuando lo sacan de su rutina. Bien, veis que este paralelismo que parecía, digamos, casual, en realidad no lo es tanto si uno se da cuenta de que los genes que han cambiado de los neandertales con poca flexibilidad cognitiva a nosotros son genes que cuando están mutados dan lugar al autismo en la población normal. En fin, solo es un ejemplo, ¿no?, pero para que veáis que esta conexión entre desarrollo anómalo, evolución, es muy profunda, porque al final son los mismos genes los que están afectados, y que hay que estudiarla desde los dos puntos de vista. Los trastornos nos proporcionan genes interesantes, desde el punto de vista evolutivo, lo que ha pasado a lo largo de la evolución explica los trastornos. Bueno, la última parte de lo que os quería contar es un poco la parte más aplicada. Es decir, en qué medida todo esto, que parece que nos coge un poco lejos, ¿no?, porque aquí parece que los únicos que pueden opinar son biólogos, paleontólogos, antropólogos, y no los lingüistas. Pues para que veáis que hay mucho trabajo por hacer, no hay mucho en realidad de colaborar. Bien, una cosa muy importante en la que colaborar y que hace realmente falta tiene que ver con la categorización de los propios trastornos. Fijaos que yo he usado nombres de algunos, que si síndrome de Down, que si síndrome de Williams, trastorno específico del lenguaje, dislexia. Bien, cuando se cuenta así, parece que los trastornos son una especie de cajitas, ¿no?, donde podemos colocar a las personas. Tú tienes dislexia, tú tienes Down, tú tienes autismo. Y que eso está muy claro, es decir, que las cajitas no se mezclan y que los síntomas son distintos en cada caso. Tú tienes autismo, pues tienes esta lista de cosas. Tú tienes trastorno específico del lenguaje, pues otra lista diferente. Algo así, ¿no?, donde A sería dislexia, B autismo, compartimentos estancos.
Bien, la situación real es así. Es decir, uno coge a una persona a priori sin saber lo que tiene, le hace una serie de test y entonces resulta que sí, parece que tiene autismo, pero otros resultados son compatibles con otros trastornos, por ejemplo con dislexia. Y entonces aparece un problema que trae de cabeza a los que hacen lingüística clínica, a los médicos, a los padres pacientes, que es la comorbilidad, es decir, la presencia simultánea de más de un trastorno en un mismo individuo. Bien, y ese problema no solo lo vemos ahí, sino a todos los niveles. A todos los niveles, es decir, uno consigue determinar, yo qué sé, qué zona está sobreactivada en los disléxicos cuando están leyendo. Y entonces dice, ah, ya lo tengo. Esta es la zona del cerebro que se encarga de la lectura. Bien, pero es que resulta que esa misma zona pues presenta sobreactivación ahora en personas que son incapaces de reconocer caras. Hay un trastorno en el cual uno ve a alguien y no consigue ponerle nombre, es decir, no consigue asociar un nombre a esa cara. Hombre, si uno lo piensa, tiene que ver, o está relacionado con lo que hacemos al leer, pero no es una conexión tan obvia. Y si seguimos profundizando, acabamos en los genes. Y entonces resulta que con ciertas técnicas conseguimos identificar el gen que está mutado en ese disléxico. Entonces uno dice, ya lo tengo, ¿no? Este es el gen que da lugar a la dislexia. O bien el gen que en la población normal explica por qué sabemos leer. Pero claro, ahora resulta que encuentra a otra persona que tiene la mutación en ese gen y tiene un trastorno diferente, hasta un extremo. Es decir, algunos candidatos para la dislexia son también candidatos para ciertos tipos de cáncer. Entonces la situación es extremadamente confusa. Disculpe, ¿cómo ha dicho que se llama? El término en sí de... Comorbilidad. Comorbilidad. La presencia de dos trastornos o más, ¿no? Bien, esto es realmente una pesadilla. ¿Por qué? Porque dificulta el diagnóstico. Pensar que si uno no sabe qué tiene el paciente, no sabe cómo corregir lo que tiene. Es como si uno no sabe si uno tiene, yo qué sé, neumonía o una infección de orina y no sabe qué tomarse. No es tan así, no tan drástico, pero en parte es así, ¿no? El objetivo del diagnóstico es poder tratar a las personas. Y si no sabes lo que tiene o tienes varias cosas a la vez, ¿qué haces? Bueno, hay una serie de problemas que yo no voy a comentar, ¿no? que nos llevarían de los test que se usan en el diagnóstico hasta cómo podemos estudiar el cerebro, cómo analizamos los genes, etcétera, etcétera. Pero buscando, ¿no?, trabajo para los lingüistas, claramente hay que optimizar los test. Es decir, hay un problema aquí muy gordo, ¿no?, que tiene que ver con qué tipo de test estamos usando. Los test son lo que nos permiten decir, pues tú tienes autismo. En una serie de pruebas, ¿no?, que se le hacen a esa persona, haga esto, diga esto, coja aquello, ¿no? Y entonces se da una serie de valores y entonces si supera un umbral, pues sí, tienes autismo. Bien, el problema de los test lo digo porque si lo pensáis, todo lo que habéis estudiado sobre el lenguaje, la cognición, no es tan fácil separar a nivel experimental qué es lenguaje y qué es cognición, para empezar, ¿no? Porque claro, todo eso presupone muchas cosas, ¿no? Que el lenguaje es una parte del cerebro, que se puede, todo lo que he contado antes, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Es decir, ¿cómo podemos saber que alguien tiene un trastorno que solo afecta al lenguaje y no a otras cosas? Eso que se hacía con los Williams, pues eso era un intento, ¿no? A ver, niño, dibuja, ¿no? Dibuja mal. A ver, niño, describe bien. Es una especie de test, ¿no? Entonces, bien, eso no es tan fácil, ¿no? Yo voy a pasar un poco de todo esto para no daros mucho la lata, pero para que veáis el tipo de clasificaciones que se hacían de estos trastornos y que podemos opinar desde fuera, ¿no? Ahí tenéis el trastorno específico del lenguaje y subtipos. Los subtipos vienen motivados por algo muy obvio y es que diferentes personas en las que el lenguaje está alterado, parece que hay cosas del lenguaje que están más alteradas que otras. Pues este niño sí tiene un problema de lenguaje, pero yo diría que básicamente lo que tiene problemas es con la gramática. Pues entonces me creo un subtipo y digo, el subtipo tal. Para fijar la pinta, ¿no?, que tienen esos subtipos. Claro, cuando uno ve eso, algo les chirría, ¿no? Porque de verdad, ¿no? Este tipo de trastorno se puede explicar o lo puede justificar un lingüista. Es decir, ¿debemos esperar que la sintaxis y la pragmática estén por un lado juntas frente a la fonología? ¿O que, les digo yo, ¿no?, el semántico pragmático? Ahí hay mucho que decir. Es decir, si pensamos que esa asociación no está motivada desde el punto de vista de lo que sabemos de la estructura del lenguaje, ahí hay un problema con la interpretación que están haciendo de los síntomas. Porque básicamente los subtipos presuponen
a su vez disociaciones. Es decir, disociaciones, si el lenguaje se disocia de otras capacidades, que dentro del lenguaje haya cosas que se puedan disociar de otras y que estén dañadas de forma selectiva frente a. Bien, todos los test o casi todos los test que se hacen para el diagnóstico los han hecho psicólogos. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo los lingüistas? Sería una pregunta importante, quiero decir. Es decir, me parece más razonable que partamos de ahí. Y seguramente las clasificaciones cambiarían radicalmente. Bien, hoy por ejemplo, para que veáis digamos unos años después, ¿no? Otras propuestas de clasificación de los trastornos específicos del lenguaje y de los subtipos nos parecen más naturales, ¿no? Veis que aquí todos los problemas con el lenguaje están clasificados, digamos, en daño sintáctico. Luego problemas, ¿no?, con la exteriorización del lenguaje, la morfofonología, y luego problemas de oído y problemas pragmáticos, ¿no? Es decir, esto parece mucho más cómodo, más natural, ¿no?, si pensamos en este tipo de descripciones que hacemos ahora del lenguaje. Bien, pues eso es una vía, ¿no?, en la que se puede colaborar y sobre todo en la que se debe insistir. Si pensamos que este modelo de lenguaje es más biológico, más plausible, entonces esta clasificación de los trastornos debe ser más correcta que la anterior. Bueno, a ver, voy a pasar algunas cositas. Bueno, volvamos un poco a esta idea, ¿no? Ahí, por aquí lo dejamos, ¿no? Si recordáis, yo os dije, bueno, esto que observamos en los trastornos, que hay efectos a todos los niveles, que en realidad todos resultan de la afectación de capacidades muy básicas y sobre todo que el lenguaje no se daña de cualquier manera, sino que hay aspectos más sensibles al daño, otros más resistentes. Hay que explicarlo atendiendo a cómo ha evolucionado el lenguaje. ¿Por qué? Porque los aspectos más sensibles son los más recientes evolutivamente, los más robustos son los más antiguos evolutivamente. Bien, nos quedaba por ahí algo que solté, ¿no?, y dejé por ahí, que era que hay menos trastornos de los que uno esperaría a priori. En una de mis diapositivas favoritas esta, ¿no?, un poco abstracta, ¿no?, ya veréis por qué. Bueno, fijaos, ahí lo que cada punto amarillo representa una proteína, un gen, si queréis, ¿no? Gen cuya mutación da lugar a un trastorno cognitivo que lleva problemas de lenguaje. Fijaos, a priori uno esperaría que por cada gen que está afectado, como decía antes, haya un trastorno diferente. Y eso es lo que vemos, que habiendo decenas de proteínas distintas, todas relacionadas entre sí, solamente hay 3 trastornos. El síndrome de Rett, el retraso mental y el síndrome de Angelman. Pues esa es la idea que antes expresaba, ¿no? El número de trastornos es mucho menor que el de las causas que lo producen. Y esa en realidad es la idea de la canalización. Esa bolita que puse al principio, ¿no?, que el agua cae en muchos sitios, pero al final fluye por muy pocos cauces. Pues eso es lo que observamos en los trastornos. Hay un cauce que es el normal, si queréis, y unos pocos cauces que son los trastornos. Y lo que está pasando a lo largo del desarrollo lleva al individuo por un sendero o por otro, pero no por cualquier sendero. Bueno, todo esto que en fin, es el momento, ¿no?, de que digáis ¿no?, o algo así. Bueno, todo eso que os puede llamar tanto la atención es en realidad bien conocido por los biólogos. De hecho, los biólogos hablan del paisaje adaptativo. Básicamente el desarrollo es una especie de colinas y de valles. Las colinas representan combinaciones imposibles, fenotipos que no encontramos, digamos aspectos de los individuos que son imposibles, y los valles son cuencas de atracción, cauces por los que fluir, fenotipos posibles. Y ahora lo trasladamos a los trastornos, simplemente. Otra forma de verlo. Fijaos, ¿no? Aquí hay solo 2 factores regulando el desarrollo, pero no hay infinitos fenotipos, no hay miles de fenotipos posibles, solo 3. El resto de combinaciones son imposibles. No aparecen en la naturaleza, por las razones que sean. Si queréis verlo otra vez, ¿no?, diferente, siendo 2 los parámetros que determinan la forma de la concha, que son los ammonites, no hay infinitos tipos de concha o miles de tipos de concha, sino estos que veis ahí. Es la misma idea siempre, la canalización, el paisaje adaptativo, las cuencas, los picos, lo que queráis. Entonces, realmente lo que está pendiente por hacer
es algo parecido a esto en el caso de los trastornos del lenguaje. Es decir, ¿cuáles son estos parámetros que definen el espacio adaptativo y que al final se manifiestan en unos pocos trastornos? ¿Qué pongo aquí? ¿Cómo defino ese espacio? ¿Pongo genes? ¿Pongo neuronas? ¿Pongo...? Bien, pues una forma interesante... Yo voy a responderlo a todo, ¿no? Para eso vengo. Bueno, una forma interesante, o lo que se está explorando ahora, es lo que se llaman ritmos cerebrales. En fin, los ritmos cerebrales son pulsos de electricidad que uno mide, pero que lo único que te están diciendo es que las neuronas están trabajando de forma coordinada entre sí. En fin, simplificando salvajemente, ¿no? Hay unos pocos ritmos, pero lo interesante, alfa, beta, gamma, están clasificados por letras que aluden a su frecuencia, alta frecuencia, baja frecuencia. Todo esto se puede medir con esos cascos que habréis visto, ¿no? Con muchos electrodos. Y lo interesante de estos ritmos es que son los mismos en todos los vertebrados. Es decir, si queréis, el número de ritmos, a disposición de los vertebrados está un número de ritmos y cada uno explota los que puede, ¿no? Veis que aquí está gamma, alfa, no sé qué. Cada cerebro explota una combinación diferente de estos ritmos básicos. De hecho, se habla incluso de una gramática de ritmos donde cada especie es un lenguaje, una lengua diferente. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque por supuesto nos viene a decir que la actividad y el funcionamiento del cerebro humano, con todo lo increíble, maravillosa y novedosa que nos parece, en realidad está anclada en mecanismos muy antiguos evolutivamente. Fijaos que esta, otra vez vais a ver la conexión estrecha entre desarrollo y evolución. Esta es la parte evolutiva. Pero lo más interesante es que cada trastorno tiene un patrón de ritmicidad diferente. Es decir, uno le pone el casco a un esquizofrénico, que tenéis ahí, a un autista, a un disléxico, y observa, digamos, una huella de activación diferente. Hasta el punto de que se cree que es posible usar este tipo de patrones de ritmicidad como una huella digital de cada trastorno. Es decir, que cada trastorno se caracteriza por una alteración específica del patrón normal de ritmicidad cerebral. Y esto, como os digo, es especialmente interesante. ¿Por qué? Porque esta huella se sospecha que está presente desde el momento del nacimiento, desde el mismo momento en que el cerebro empieza a trabajar, ¿no? Y vuelve o hace posible diagnosticar de forma precoz aquellos trastornos que solo se pueden diagnosticar, por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, cuando uno es joven o adulto. La esquizofrenia es un trastorno que solo suele aparecer a partir de los 15, 16 o 20 años. Pero tú con esta huella podrías identificar la predisposición, porque siempre que habla de predisposición a la esquizofrenia desde los 0 años. O la dislexia. ¿Cuándo se puede diagnosticar la dislexia? Cuando el niño intenta aprender a leer y escribir. Pero uno es disléxico desde el nacimiento. Otra cosa es que pueda atenuar esos síntomas, mejorar la lectura, lo que queráis. Pero podríamos saber desde el momento del nacimiento si ese niño va a tener dislexia y por tanto intervenir. Recordad que la premisa siempre es, cuanto antes intervengo, mejores resultados tengo. Y esta es la idea al final, ¿no? Olvidaos, ¿no? Olvidaos de esa idea, ¿no? De que uno tiene una mutación y ya está condenado a sufrir algo. Eso es verdad en algunos trastornos no cognitivos. En otros casos, evidentemente, si uno tiene una trisomía del cromosoma 21, va a ser Down, eso sí, pero me refiero a cosas como la esquizofrenia y el autismo, donde hay cientos de causas posibles y los factores ambientales, desde cómo es el desarrollo hasta infecciones, hasta pueden acabar contribuyendo a la aparición del trastorno. Entonces, ya os digo, olvidaos de esa asociación, ¿no?, obligada entre mutación y trastorno. Uno tiene una mutación y puede o no desarrollar el trastorno. Uno no tiene la mutación y puede o no desarrollar el trastorno. Todo depende. Pero claramente, ¿no?, el papel de los genes es mucho más importante al principio. Conforme pasa el tiempo, el ambiente empieza a... Es decir, los genes determinan la configuración inicial del cerebro y poco puede hacer el ambiente ahí. Pero luego cómo se afina esa conexión, cómo se refina, ¿no?, y cómo realmente aparece luego un cerebro activo, eso es producto del desarrollo. El ambiente es crucial. Luego veis, ¿no?, que la relación es inversa. Al principio importan más los genes, al final más el ambiente. Y
como os digo, ¿no? Y lo veis en la gráfica, cuanto antes se intervenga, cuanto antes empieza a actuar el ambiente, en realidad, pues mejor es el resultado. Si pensáis no aquí en un trastorno, por ejemplo, el autismo, pues intervención, no intervención, pues intervención. Y entonces veis que esa es la idea de tener herramientas más precoces de diagnóstico para poder intervenir antes. No solo esas que he comentado, hay mucha gente trabajando, por ejemplo, en marcadores, digamos, periféricos del autismo. Hacer una muestra de sangre o de saliva y que haya algún tipo de proteína que tenga un nivel diferente en los autistas y en la población normal, y poder saber si alguien va a desarrollar o no el autismo. Bueno, como os digo, ¿no? Para terminar, los trastornos son muy interesantes por muchas razones, y las que un poco he comentado aquí han sido, nos dan una idea de la diversidad de la facultad del lenguaje, son el extremo. Pero fijaos que aun siendo una facultad del lenguaje alterada, los problemas que presentan estas personas son menos, si pensáis, ¿no? Los trastornos que podéis conocer son menos acusados que lo que predicen los problemas que tienen a otros niveles y cómo está funcionando realmente su cerebro. La segunda razón de los trastornos, nos proporcionan una buena visión de cómo se desarrolla esa facultad del lenguaje. Hasta dónde se puede ver afectado ese proceso y cómo reacciona a los daños. Y son una ventana al pasado. Realmente son una ventana al pasado. Y ambas cosas están relacionadas, ¿no? Luego hemos hablado un poco de esta aplicación práctica, ¿no? De todos esos conocimientos, básicamente a mejorar la terapia, como con mejores herramientas de diagnóstico y, si es posible, herramientas más precoces o que permitan un diagnóstico más precoz para facilitar la intervención. Entonces, con todo esto, ¿no? Con estas ideas de evolución, desarrollo, ritmos cerebrales, todas estas cosas que os he contado, hoy en realidad se está intentando, ¿no? Promover, digamos, un cambio de paradigma en la lingüística clínica, que abandone, por ejemplo, esta idea de los compartimientos estancos y acepte que hay, digamos, comorbilidad y conexión entre los trastornos a muchos niveles, y que, por ejemplo, también entienda que para entender un trastorno hay que estudiarlo a todos los niveles del desarrollo, en todos los momentos del desarrollo, no solo al final. Y ya os digo, intentando algo que hasta ahora ha sido difícil, y es que los biólogos se interesen por la cognición y el lenguaje, y sobre todo los lingüistas abandonen ideas del lenguaje que son biológicamente muy simplistas y poco plausibles, ¿no? Y eso se puede aplicar a la biología y la lingüística, o en este caso, ¿no? Como hemos hecho un poco, a la lingüística clínica. Y en esa idea vamos. Y ahora veis a Juan Pablo que podéis preguntar lo que queráis y de las cosas que os interesen, ¿no? En fin, de todo también, ¿no? Pero sobre todo de este tipo de cosas, ¿no? De evolución biológica, no tiene que ser sobre el trastorno, si queréis preguntar, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna idea? Por Facebook estaban lanzando algunas, ahora iremos a ellas, pero primero el público aquí de la sala. ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo sí tengo una curiosidad todo el rato, pero a mí temas que también me interesan, además de los trastornos, son personas como que tienen, por ejemplo, sinestesia, ¿sabes? Que son capaces de hacer otro tipo de asociaciones o otro tipo de personas. Yo he tenido una alumna que ella piensa todo en imágenes, ¿vale? Y luego, junto con una profesora de lengua de signos, ella decía que ya lo pensaba todo en imágenes hasta que aprendió a leer y transformó esas imágenes en escritura. Entonces ella piensa con escritura. ¿Qué nos están diciendo este tipo de casos? Y si también nos pueden ayudar a... Sé que son cosas difíciles, pero... No, bueno, tú sabes que básicamente la idea hoy que tenemos de las lenguas de signos son simplemente una forma alternativa, ¿no? De exteriorizar el lenguaje. Entonces, hay mucho interés por ellas porque hay muchas hipótesis acerca de la evolución del lenguaje que defienden que efectivamente hubo una etapa anterior en la cual el lenguaje fue gestual y luego pasó al plano oral. Pero, en fin, la idea un poco, el consenso es que eso es periférico y en el centro encontramos una capacidad parecida o idéntica, ¿no? de
fusión conceptual. Pero la gente que piensa con imágenes, o sea, lo La único gente- que ve son imágenes, no piensa con lenguaje de ningún tipo, ¿sabes? Sino que todo lo ve visualmente. Ya. ¿Qué nos está diciendo eso? Como ¿Tú decía crees que Einstein, ven- por ejemplo. Sí, yo tengo ¿Tú crees que ven- alguna prueba y te lo puedo demostrar después off cámara, ¿vale? Sí, que ven solo imágenes. Ellos oyen palabras, oyen oraciones y no procesan con una voz del pensamiento ni nada de eso. Ya te digo, yo conozco dos personas, además que me lo han descrito así detalladamente, que lo único que ven son imágenes. En un caso sigue viendo las imágenes, el otro cuando llegó a la edad de aprender a leer, transformó esas imágenes en letra escrita, en alemán. Y así es como piensa, con letra escrita en alemán. Entonces me Pero eso resulta tiene que... que ser parecido, ¿no?, a la sinestesia en realidad, ¿no?, de las personas que asocian sonidos a olores. Sí, y sí, a por eso te lo he colores. dicho también antes, que a mí me recuerdan a la Y gente hay con músicos, sinestesia, que tienen otro tipo de conexiones cerebrales, que también Supongo sería que sí, interesante que estudiar. En realidad es una conexión, claro, es algún tipo de conexión que no tenemos los demás, ¿no?, entre áreas que están en principio separadas, ¿no?, como puede ser el olor y las palabras, o las palabras y los colores, ¿sí?, ese tipo de cosas. Pero Bueno, Diego nos lanza una pregunta por Facebook, y ya que me dijo que sería bueno, dice subtipo, cuando hablabas de subtipo, dice, ¿cada niño puede que tenga un trastorno completamente individual o realmente los podemos agrupar? ¿Tú qué piensas, que cada persona es un individuo, o se pueden hacer grupos realmente? claro, bueno, eso en realidad son cosas que he saltado un poco, y efectivamente, ¿no?, en las clasificaciones, cuando se ha llegado a ese problema, ¿no?, que comentaba, ¿no?, de la comorbilidad, de que las mismas áreas pueden estar afectando trastornos distintos, etcétera, etcétera, básicamente se ha intentado de dos formas distintas, ¿no? Una ha sido, bueno, vamos a optimizar estas clasificaciones de los síntomas, y lo que vamos a hacer es incorporar un criterio de en fin, cuantitativo, ¿no?, de manera que ya no sea dislexia o no, sino diferentes grados de dislexia. Y entonces realmente estamos reflejando bien esa curva normal, ¿no? Y otra cosa que se ha hecho es decir, bueno, vamos a olvidarnos de los síntomas. Los síntomas son un lío, los síntomas complican la clasificación, vamos a clasificar los trastornos según las causas. Y entonces, en lugar de decir hay dislexia, vamos a hablar de trastorno asociado a la mutación del gen tal, o trastorno asociado a la trisomía del... Claro, pero los dos casos tienen problemas. ¿Por qué? Porque la clasificación cuantitativa sigue obviando el hecho de que un mismo trastorno puede tener causas diferentes, y la clasificación que se basa en las causas obvia el hecho de que efectivamente, como tú decías, ¿no?, los trastornos se pueden reconocer claramente, con todos estos matices. Un autista y un esquizofrénico son diferentes, y de hecho no hay un continuo, es decir, no hay un autista un poco esquizofrénico y un medio esquizofrénico autista y nos vamos acercando, sino que claramente a ese nivel, por lo menos, a pesar de que por debajo las cosas empiezan a emborronarse, a ese nivel sí que hay una cierta separación entre los diferentes trastornos. Pero claro, eso nos lleva un poco otra vez al problema de siempre, que esa separación uno la ve al final, y en medio, cuando empezamos a hablar de niños, pues las cosas son mucho más problemáticas, porque, vuelvo a decir, ¿no?, ser esquizofrénico es el resultado del desarrollo, ser autista también, aunque uno tenga una predisposición y aunque el cerebro desde el principio, pero acordado de esa diapositiva, ¿no?, en el momento del nacimiento el cerebro es muy parecido o idéntico, ¿no? Entonces realmente es complicado, ¿no? Y una solución a eso pues es un poco esa idea, ¿no? De acuerdo, es lo que hay muchas causas que interactúan entre sí, sabemos que al final aparecen unos cuantos trastornos, pues entonces utilicemos esta idea de la canalización, de la biología del desarrollo y todo eso, y asumamos que básicamente lo que estamos en un proceso parecido a lo que observamos a otros niveles, en las especies, y efectivamente, claro, cada niño presenta síntomas ligeramente diferentes, pero puesto que eso está canalizado, al final, con el tiempo, todos acaban convergiendo en algún tipo de cosa que podemos llamar dislexia o podemos llamar... Pero esto va cambiando constantemente. De hecho, por ejemplo, la dislexia ya no está como trastorno en la última versión del catálogo que hay de trastornos mentales. O la esquizofrenia, por ejemplo, se ha sacado de los 3 síntomas que definían la esquizofrenia, el autismo, perdón, se ha sacado los problemas lingüísticos, que era uno de los 3 que lo definía.
En el caso de los esquizofrénicos, si se detecta con 14, 15 años, ¿no sería ya muy tarde para actuar? ¿O se puede? Bueno, Como ha comentado, que durante claro, esa edad es cuando no hace... es que depende, vamos, ya os digo, cuando se han identificado los genes que dan lugar a la esquizofrenia son cientos. Entonces, claro, ahora depende de qué mutación llevas, porque hay mutaciones que son lo que tienen más penetrancia, que se llama, es decir, que uno la tiene y es mucho más probable que tenga el trastorno, y otras que no. Entonces, dependiendo de cada gen, dependerá más o menos el efecto del ambiente, cómo, que favorece o no la detección precoz, etcétera, etcétera. Claro, el problema efectivamente es que cuando, en el caso de la esquizofrenia, es que uno solo sabe que es esquizofrénico cuando ya es esquizofrénico, tiene el primer brote psicótico y entonces te dicen, usted es esquizofrénico. Entonces de ahí todo lo que he contado, ¿no? Que interesaría saberlo antes o predecirlo antes. De todas maneras, evidentemente, los familiares, padres, hermanos, etcétera, de un esquizofrénico, cuando haces todos estos test y estas pruebas, tienen valores que son subumbrales, es decir, no son esquizofrénicos, pero tampoco tienen los valores de la población normal. Diana, Sí, bueno, entiendo que las personas pueden estar predispuestas a padecer este tipo de problemas, alteraciones, pero están, digamos, genéticamente, o sea, ¿lo hereda la familia o puede ser de generación espontánea? Las dos cosas. Es decir, las mutaciones puedes heredarlas de tu padre o tu madre o pueden aparecer. Es decir, de hecho, en fin, constantemente estamos expuestos a todo tipo de factores, rayos ultravioleta, cósmicos, gamma, no sé qué, que no notamos, pero que están dañando nuestro ADN sin parar. Normalmente pues afectan a zonas del ADN que no hacen nada o que el daño se puede reparar porque hay un montón de maquinaria celular que está reparando todos esos daños. Constantemente están, sabes que el ADN son dos cadenas, es como una copia una de otra, pues están comparando constantemente una cadena con la otra. Y en cuanto que detectan que hay un emparejamiento raro, lo corrigen. Pero en algunos casos esas mutaciones aparecen. De hecho, las dos cosas, es decir, ya te digo, hay muchos casos donde constantemente tú vas al hospital y constantemente llegan niños con algún tipo de trastorno y en muchos casos son mutaciones que han aparecido en ellos, ¿no? O en sus padres, quiero decir, en el espermatozoide, depende. ¿Y qué hace que un trastorno influya más en el sexo masculino o en el sexo femenino? Esa es una buena pregunta. Bien, por un lado hay trastornos que son resultado de la mutación de genes que están en los cromosomas sexuales, en el X o en el Y. En el Y hay poca cosa, ¿no? Ya sabéis que los hombres no... Bueno, hay poca cosa. Y luego hay una cosa que se llama, un fenómeno que se llama imprinting. El imprinting es silenciar, evitar que se expresen los genes del padre o de la madre. Entonces hay una serie de genes que están reprimidos, los que vienen de la madre, y otros los que vienen del padre. En fin. Y de hecho el autismo tiene 4 veces más frecuente el autismo en hombres que en mujeres. Entonces, las causas pueden ser diferentes, pero e incluso es muy curioso, ¿no? Porque hay trastornos, hay dos, por ejemplo el síndrome de Angelman y otro que se llama el síndrome de Prader-Willi, son los mismos genes afectados y depende de si están silenciados los del padre aparece un trastorno y si están silenciados los de la madre aparecen otros. En fin, que hay todas las combinaciones que quiera y más. Una última pregunta que tenía Manu. Lo de la huella de luminosidad que hemos hablado, ¿eso serviría para predecir todos los tipos de trastornos o solo los ligados al desarrollo? Bueno, claro, también en la fase hay una huella de actividad cerebral diferente. En tanto que una zona concreta ha muerto, porque en la fase lo que sucede normalmente es que hay un infarto cerebral, esa zona se daña y mueren las neuronas. Y entonces ahora la recuperación consiste en que otra parte del cerebro aprenda las funciones que están asociadas a ese área. Eso es muy lento, entonces debes esperar también una huella diferente, un patrón de actividad diferente. ¿Pero desde pequeño? Porque, No. por ejemplo, los ancianos con Alzheimer, que Bueno, tienen claro. A ver, desde pequeños, eso por supuesto, es decir, las zonas que te digo yo se encargan del procesamiento fonológico en el individuo adulto son distintas a las que se encargan en el niño. Eso va cambiando. Cosas que
en el niño se encargan de la fonología, en el adulto ahora resulta que están encargándose de semántica. Y eso va cambiando a lo largo del desarrollo. Y en el caso de los ancianos igual. Luego lo que hay es una regresión y se van perdiendo u otras cosas, ¿no? Por ejemplo, tú aprendes a compensar pérdidas de memoria, ¿no? Activando otras áreas del cerebro, cualquier cosa. Entonces, claro, de niños a adultos, de adultos a ancianos, la actividad cerebral cambia. En los trastornos adquiridos, en los trastornos ligados al desarrollo. Yo solo he contado la parte esta de usemos esta huella para diagnosticar antes. Y nos digamos, ¿aprende una segunda lengua? Igual. Una de las cosas más curiosas, ¿no?, que se ha averiguado es que las personas que, como ya se sabía, ¿no?, en realidad la clave en el aprendizaje es la edad. Entonces, cuando uno compara el cerebro de hablantes con alta competencia en las dos lenguas, son bilingües desde el momento del nacimiento, y hablantes que han estado expuestos a las dos lenguas del momento del nacimiento, pero no son bilingües equilibrados, sino que una lengua domina a la otra, no ve diferencias de procesamiento a nivel cerebral, a pesar de que cuando los oyes te das cuenta de que dominan peor una lengua que otra. Y al revés, es decir, dos personas que hablan dos lenguas perfectamente, si has adquirido la segunda, pasado el periodo crítico y todas estas cosas, resulta que el patrón de actividad cerebral es diferente. Justo lo contrario de lo que uno esperaría, ¿no? Uno esperaría que es a igual competencia, igual patrón de actividad cerebral. Pues no es así. Simplemente lo que hemos hecho ha sido usar más recursos para hacer lo mismo. Es decir, el hablante que aprendió desde el primer momento, la cosa está muy optimizada, interiorizada, y en el que lo adquirió más tarde cuesta más, aunque aparentemente no, porque habla perfectamente, no tiene acento, pero su cerebro está trabajando más forzado, reclutando más zonas, en fin. Pues ahí tiene otro ejemplo, ¿no?, de patrón diferente de actividad en otro contexto distinto, ¿no?, como sería la adquisición de segunda lengua. Muy bien, yo creo que ya estamos sin tiempo porque ahora hay otra clase y muchas gracias, Antonio.